Sí, la verdad que, bueno, muy interesante. Vos mismo dijiste las dos cosas nosotros como cuerpo colegiado Ujú. concursamos y asumimos allá por agosto del año 2021. Sí, Tenemos un mandato de 4 años y por reglamento que lo aprobamos entre nosotros mismos, hemos consensuado, digamos, que de manera anual elegimos las autoridades. Esto tiene mucho que ver porque todos nos preguntan por qué, porque podemos estar los 4 años, sí, nada nos impide. Hay un desgaste natural, nosotros somos claro. un organismo, si bien somos el primer mecanismo del país, digamos el de Chaco, seguimos siendo nuevos en cuanto a su estructuración y en cuanto a muchas líneas que vamos incorporando y las tensiones son muchas, continuas, entonces nosotros de esta manera también vamos tratando de mantener una calidad institucional y en la rotación, digamos, en la Ujú. elección, digamos, de los comisionados, es uno de los temas que hemos consensuado al inicio. Ahora, en esta ocasión, digamos, yo fui elegido junto a Silvina Cantero, que me acompaña en la vicepresidencia. Sí, Eh, y nosotros tenemos acordado un plan de gestión, yendo a tu ajá, pregunta. Cada uno en su momento hizo un plan de gestión para el concurso. Lo que hicimos fue juntar los planes de gestión y armamos un plan de gestión consensuado y colectivo que representa, digamos, a esta conducción. Está la otra palabrita que vos mencionás, que es la impronta. Lógico que claro, cada presidencia tiene una impronta particular, tal digamos, cual. ¿no? Porque yo soy una persona que vengo de la gestión pública de mucho tiempo en espacios de derechos humanos. Me gusta mucho la gestión pública, me gustan los desafíos que eso implica, las Sí, tensiones cotidianas, digamos, porque por lo general acá se cumplen esos principios que te enseña en la universidad, que las necesidades son ilimitadas y los recursos son sí, escasísimos, digamos. sí, Entonces somos como expertos, digamos, en tratar de generar políticas públicas con muy pocos fondos. A lo que, por supuesto, agregamos y entramos en uno de los temas, en uno de los ejes más importantes de esta gestión. ujú, Nosotros venimos planteando hace rato, y esto en charla y consenso con otras áreas del Estado, como la Secretaría de Derechos Humanos y Género, que trabajamos juntos algunos programas que tienen que ver con competencias comunes, digamos, ¿no? La cuestión de que el Estado necesita, o sea, la gestión de gobierno necesita mucho más una perspectiva de derechos humanos en su gestión. ajá, Y particularmente cuando digo esto, me refiero a dos aspectos: a lo que es la formación de los funcionarios para la gestión pública sí, y lo que es la mirada, la perspectiva en cuanto a la asignación de recursos para las áreas más sensibles del Estado. Estos dos temas yo sé que sí, dan para sí, para, cerrar el programa, sí, digamos, pero bueno, lo dejo como título, digamos, ¿no? claro, Son ejes que vamos a abordar en esta gestión. Nosotros tenemos, digamos, la ambición de que la mayoría de los agentes estatales incorporen una perspectiva de derechos humanos para su gestión. No concebimos otra manera de prevenir la tortura, que es nuestro mandato, claro, digamos, y erradicar la violencia institucional, los malos tratos, etcétera, sino es desde el propio Estado en general, dando ejemplos en el trato cotidiano y en la promoción de los mismos. Independientemente que vos estés a cargo de un área técnica, porque muchos dicen, ¿yo qué tengo que ver? Yo soy arquitecto, estoy en obras claro, públicas, los derechos humanos no tienen nada que ver conmigo, ¿no? Bueno, y ahí viene el debate, claro. digamos, ¿no? ¿Me explico? O sea, es un objetivo macro que es importante porque el día que lo logremos seguramente van a disminuir muchísimo, digamos, Tal las cual, situaciones de violación a los tal derechos cual. humanos. Y cómo es ese trabajo? ¿Cómo se lo articula con las diferentes partes del gobierno? ¿Cómo, de alguna manera, digamos, sí, se da, no sé, no te dio clase magistral, pero cómo se comparte los diferentes lineamientos en derechos humanos, cómo se mantienen constantemente actualizados también, siendo, como decían, de alguna manera pioneros a nivel país, Ujú. cómo se mantiene esa línea de decir, vamos por este camino. Sí, de sensibilización, digamos. Exacto. Bueno, esto está muy lejos de clases magistrales. Esto tiene que ver con
cómo hacemos para cambiar las prácticas sociales, las malas prácticas sociales, Exacto, cotidianas, sí, digamos, ¿no? Sí, en realidad sí. Nosotros tenemos prácticas cotidianas en todos los ámbitos. Ejemplo, el periodismo, un espacio donde ustedes están y representan, es uno de los espacios reproductores de las malas prácticas del lenguaje, ¿no? La utilización por ahí de un discurso que tiene que ver con estigmatizar a ciertos colectivos sociales, en nuestro caso, personas privadas de libertad, sin duda que es el colectivo social de los más invisibilizados, ninguneados, para hacer una expresión popular, y cuesta muchísimo hacer entender que las personas que están en contexto de encierro son personas y que mantienen todos los derechos de cualquier otra persona del medio libre, a excepción de la libertad ambulatoria. Entonces, ese es un debate que tiene que ver con cómo nosotros pensamos para influir, digamos, en la sociedad en general. Insisto, doy el ejemplo, a propósito, por supuesto, del medio de comunicación, porque son uno de los protagonistas principales en la construcción de discursos de odio, digamos, ¿no? En la construcción, en la reproducción, y en eso nosotros ahí trabajamos en articulaciones con la Secretaría de Derechos Humanos, con el Ministerio de Educación, Instituto de Cultura, con la Fundación Napalpí, que estamos trabajando en la temática de racismo, digamos, ¿no? O sea, hay un horizonte muy vasto, muy amplio para trabajar el tema de la modificación de las prácticas, de las malas prácticas cotidianas, en reemplazo por una práctica social de inclusión, de respeto al otro. Eso es lo que más o menos nosotros nos planteamos, y para eso, por supuesto, hay propuestas de capacitaciones, de formaciones. En nuestra temática puntualmente trabajamos mucho con lo que tiene que ver el Poder Judicial, los espacios de seguridad, o sea, policía, servicio penitenciario, la residencia de adultos mayores, los dispositivos de salud mental, los espacios convivenciales alternativos donde están las niñeces, digamos, y adolescencias, digamos, en un contexto de lo que antes se llamaban hogares, digamos, lo que más para que la audiencia se ubique. Y también todo lo que es con dispositivos que albergan a usuarios de consumos problemáticos, un tema que fue creciendo últimamente. Todas esas temáticas son tópicos que forman parte de nuestros monitoreos y controles cotidianos, digamos. De esos monitoreos que hacemos surgen los hallazgos, le decimos, es una jerga de Naciones Unidas, digamos, los hallazgos, cuáles son las cosas que nosotros vemos que se repiten, malas prácticas sistemáticas, que pueden ser malos tratos, pueden ser de distinto tipo de situaciones que hacen a tormento de las personas que están alojadas. Bueno, con eso nosotros hacemos recomendaciones a las áreas pertinentes, tanto al responsable directo como a las cabezas del Estado, para modificar, proponemos formas y obviamente hacemos un seguimiento de trabajo conjunto. Lo mismo va con las fiscalías del Poder Judicial, la Defensa Pública, que trabajamos juntos en muchas temáticas. O sea, como somos un organismo de control, nuestra función es, a medida que vamos detectando supuestas... En algunos casos pueden ser irregularidades, pero más que irregularidades son malas prácticas, volviendo al lenguaje de inicio, ¿no? Y hacemos propuestas para erradicar esas malas prácticas. Y en estos años que se lleva adelante el comité, ¿hay algún elemento, imagino que sí, digamos que habrán muchos, que todavía cueste, digamos, como decíamos, desarticular o desaprender, como decíamos, el tema de, por ejemplo, la importancia de los medios de comunicación en volver a reeducarnos, porque también nos incluimos los medios, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, nos tenemos que referir a personas que están privadas de su libertad. ¿Hay así desafíos que todavía queden pendientes como ese? Sí, muchos. Muchísimos. Muchos porque lejos de poder avanzar en relación con todo lo que es la temática de contexto de encierro, podemos hablar de que hubo un retroceso, digamos, un retroceso porque hubo en estos últimos y recientes años una profundización en todo lo que es la propagación de los discursos de odio.
De hecho, nosotros venimos de estos días de actos de negacionismo, digamos, Sí. más que negacionismo, incluso algo que ayer lo hablábamos en un panel con motivo de la visita del hijo de Jorge Julio López a nuestra provincia. Estuvimos compartiendo por el Día del Testigo de Lesa Humanidad, Sí. y coincidíamos con el presidente de la Comisión por la Memoria y otras autoridades que había, que más que negacionismo es una reivindicación del genocidio lo que se está planteando, y en este caso de una autoridad legislativa, candidata a la vicepresidencia, Claro. de una expresión política que está reuniendo una adhesión electoral importante. Entonces, a ver, esto es terrible, esto va en contra de todo lo que es el marco normativo internacional, nacional, local, de lo que es la manifestación de la voluntad popular. Acá hubo un intento de hacer un 2x1 de que beneficia a los genocidas y la sociedad salió. Sí. Resistencia se vio, yo me acuerdo de esa marcha como nunca, digamos, eran cuadras y cuadras, digamos, a oponerse. Sin embargo, digamos, el manejo de ciertos medios de comunicación instalan, digamos, un discurso de odio que va haciendo o retroceder o tambalear por ahí pequeños avances, pequeñas conquistas que tuvimos en el terreno de los medios de comunicación. O sea, es una disputa que se avanza, se retrocede, pero creo que en este sentido hay como una convicción de la sociedad en general de aferrarse al sistema democrático. Estamos cumpliendo 40 años de democracia, no es un año cualquiera, y lo simbólico, todavía está el recuerdo de esos discursos de Alfonsín, de con la democracia se come, se cura y se educa. Los que tenemos algunos años más y hemos sido jóvenes en esa época y empezábamos a militar, pudimos vivir lo que fue la algarabía y la expresión popular por el retorno a la democracia, y de ahí en más, bueno, todo el periplo de estos 40 años, en donde podemos hacer en otra ocasión un análisis de cada década, si se quiere, pero en resumen, digamos, se ha avanzado muchísimo en lo que tiene que ver con derechos humanos. Falta que eso se haga carne en las prácticas de todos los días en nuestra sociedad. ¿Cómo ve o cómo califica, digamos, la respuesta justamente de los diferentes sectores? Estábamos hablando, por ejemplo, lo que decía, digamos, cuando da el ejemplo del arquitecto, yo que tengo que ver con los derechos humanos, seguramente así como esa respuesta, habrá muchas más, ¿no es cierto? ¿Cómo se manejan en ese sentido o frente a esa respuesta? Bueno, en eso sí hemos avanzado, digamos, ¿no? Yo lo pongo de ejemplo porque realmente es algo gráfico que ocurre. Sí. Pero ya es cada vez más minoritario. ¿Por qué? El Estado y la provincia del Chaco, sobre todo estos últimos años, le ha dado mucho impulso a la agenda de derechos humanos. Entonces, hoy por hoy, nosotros tenemos una ley Micaela, ¿no? Por ejemplo, en donde todos los agentes estatales, funcionarios públicos, estamos obligados a pasar por un proceso de formación y sensibilización y capacitación respecto a lo que tiene que ver con las leyes, los derechos de las mujeres y otras diversidades. Digamos, es un curso que apunta a sensibilizar a todo el personal estatal, funcionarios primero, y también a dar herramientas para que uno después se forme e investigue de acuerdo también al interés que puede despertar en cada uno. Claro. También está el curso a iniciativas de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, que trabaja todo lo que tiene que ver la formación en derechos humanos, contra los discursos de odio, que salió, es una ley de, no sé si tiene 2 años, no recuerdo bien, es muy nueva, que ya se empezó, creo que va por la segunda cohorte, en donde entiendo yo que cada una de estas capacitaciones junta a más de 800 personas. O sea que acá se fue avanzando bastante. Sí. Puedo nombrar después también todas las capacitaciones que se hacen por jurisdicciones, los discursos de muchos ministros incluso. Sí. Vamos, ministros y ministras que
tienen una perspectiva en cómo se dirigen a la sociedad que también ayuda y aporta mucho, Sí, porque eso es una cierto. forma de visibilizar los derechos humanos de todas las personas en general, pero también de las mujeres, diversidad, de las personas privadas de libertad, son los que menos están. Y cuando están, por lo general, según todos los observatorios que trabajan en esta temática, Sí. aparecen con una carga de disvalor, ¿no? Claro. Entonces, ahí también hay un desafío de nuestra parte, Claro. de tratar de sensibilizar en ese sentido, y que, bueno, entender, asumir esto que dice la ley. Digamos, cuando uno comete un delito, ¿no?, y es sancionado, la pena, esa sanción que recibe, es la privación de la libertad. Exacto. Nada más que eso. O sea, las personas, si queremos cumplir con la Constitución Nacional y la provincial, que tenemos un artículo 27 de lujo en nuestra provincia, nosotros estamos obligados a trabajar todo lo que tiene que ver con la resocialización, la Claro. educación de las personas en contexto de encierro, para que realmente cuando cumplan su condena y salgan en libertad, se incorporen, digamos, al medio libre como una persona más con productividad, con formación y con perspectivas laborales ciertas.